Saludos cordiales, toltecas de Anáhuac y el mundo reciban un fuerte abrazo, deseando que se encuentren muy bien, siendo hoy día Matlacli Cali o 10 Casa. Pues les invitamos justamente a su programa Nicanash y pues en este sabatino en el cual tendremos pues el gusto de tener aquí justamente le damos pues ahora sí la bienvenida. Rosita Buchot, ¿cómo estás? Muy bien, Vicente Chignahui, Frank, eh, los que están con nosotros, muchas gracias, porque, ¡ay! Cada vez una pregunta así se va haciendo, así, así, así. Entonces vamos a estar continuando con preguntas que quedaron así para hacerlas más grandes y otros temas nuevos. Bienvenidos a Nicanor. Besos. Muchas gracias, Frank. Buenos días, ¿cómo ¿Cómo estás? están? Sí, gracias. Yo bien por acá, a disposición y quedamos con tema pendiente. Así es, Chignawi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Un fuerte abrazo. A todos los que nos están siguiendo. Ya nos saludaron Antonio Guadarrama, Carlos Raimundo Flores, Uriel López desde Nicaragua, Malin Alin, Argentina, Adriana Ortega desde Tlaxcala, Pati Monlom también está ya con nosotros. Saludos a todos y ya si tienen algún comentario o duda sobre lo que estemos platicando, pues lo escriben ahí por el chat y pues los atendemos. Muy bien, teniendo en cuenta que pues nos habíamos quedado con esta línea, ¿no? De qué era la cosmovisión, a qué se refería y pues bueno, también pendiente de lo que es el libro sagrado. Rosita, tú te juntaste algunas preguntas que pues ya tenías también anotadas ahí en tu libretita tiempo atrás y unas que han surgido como que has comentado. ¿Podrías por favor hacernos ese planteamiento a ver qué nos responde Frank y también pues las que tengan allá compañeras, compañeros toltecas para que nos la hagan saber a través ahí de las redes sociales? Muchas gracias, Rosita, por Pues favor. gracias, pues como se habla mucho de cosmovisión y queremos ver cuál es nuestra cosmovisión madre, de dónde surgen otras y que ciertas culturas tomaron una parte en la invasión porque nos particionaron y una está acá, otra está allá, pero vamos a aclarar un poco y Fran lo tiene muy bien definido qué es cosmovisión, cosmología, ese tipo de términos que nosotros así como que a veces nos perdemos y necesitamos entender para este concepto poderlo percibir en su amplitud. Frank, ¿nos podrías decir las diferencias en cosmovisión, cosmogonía, cosmología, por favor? Cómo no, Rosita, pero si tienen alguna observación o noticia o algo, pues adelante, estamos a tiempo. Me interrumpen, no hay problema. ¿Hay algo más que decir? ¿Hay algo más que Pues añadir? yo creo ¿O que nos entramos ya con el arrancamos tema? con el tema. Muy bien, perfecto. Mira, eh, mm, no quiero ir muy atrás, pero para hablar de la cosmovisión, primero tenemos que entender qué es la cultura. A mi juicio, la cultura es un producto biológico, nada sobrenatural. Pero definitivamente la cultura humana es muy diferente a la de un animal. Hasta donde sabemos, los animales son, los animales que tienen una cierta cultura son utilitaristas, lo hacen para sobrevivir. Por ejemplo, una hormiga puede usar hojas para cultivar hongos o un pájaro puede hasta coser hojas. Los monos usan diferentes herramientas y eso implica aprendizaje, implica cultivo del medio. Así que de alguna manera la cultura viene de origen natural. Sin embargo, cuando la cultura se orienta a responder preguntas sobre el porqué de la existencia, cómo llegamos a existir, por qué estamos acá, cuál es nuestro propósito, tanto en lo individual como en lo colectivo, entonces ya empezamos a hablar de cosmovisión. La cosmovisión es la visión del cosmos y el cosmos es una entidad mental. Es decir, lo que existe objetivamente es la energía que fluye. Pero ya cuando nosotros descomponemos, estructuramos la energía en forma de objetos, tiempo, espacio, todo tipo de relaciones que construyen esta arquitectura a la que llamamos cosmos, ya esos son productos, es la mente tratando de organizar la realidad. Esa organización no es la verdad. La verdad es la energía.
pero esa organización nos ayuda a movernos, nos ayuda a sobrevivir. Vamos construyéndonos una imagen de la realidad. Esta imagen la empezamos a construir desde niños. ¿Pero por qué? Porque la recibimos de la cultura. Si la cultura no nos propone ciertos motivos de reflexión, ciertas soluciones, sean teóricas o prácticas, como individuos es muy difícil llegar a esa posición. Así que en realidad lo que nos distingue de un animal, si es que cabe el concepto, yo pienso que sí, lo que nos distingue de la mayoría de los animales, por lo menos hasta donde sabemos, es que nosotros tenemos una reflexión del cosmos. Es decir, un intento de encontrar la unidad, la razón, la verdad, como le quieras llamar, pero un intento de encontrar ese punto inamovible que refleja la verdad de las cosas. Y eso lo recibimos del medio. Por lo tanto, en la medida en que nos separamos del mundo animal, es porque nos integramos con el mundo cultural, con el mundo colectivo. Así que la cosmovisión es un producto colectivo. Es un producto colectivo que se imprime en el individuo. Y como nos la imponen desde tan temprano, todavía no tenemos juicio crítico. Digamos, un niño ya de 7, 8 años ya se conoce al dedillo la cosmovisión, aunque no sepa decirlo, pero ya se la conoce, ya se conoce las respuestas. Por lo tanto, se la cree, piensa que eso es la verdad. Y por eso es que cuando nos encontramos con personas de una cultura alejada que tienen otra cosmovisión, ellos también se piensan que eso es la verdad. Y al principio hay choques, puede haber hasta guerras. El ejemplo más patético probablemente en la historia fue la destrucción de las 2 civilizaciones madres que había en América. Quedaban 4 en esa época en el mundo, la de la India, la China y las 2 de América. Y las 2 de América fueron destruidas brevemente por la cultura cristiana por una cuestión de cosmovisión. Los cristianos piensan que su cosmovisión es la verdad absoluta y por lo tanto todas las demás cosmovisiones son falsas. Así de simple, así de simplón es el juicio, y no les basta con pensar de una manera tan arrogante, sino que además se sienten autorizados para ir y destruir a los demás, porque los demás ponen en riesgo la cosmovisión cristiana. Entonces empezamos a ver que las cosmovisiones no solo son explicaciones del mundo, sino que tienen una gran fuerza sobre todo nuestro ser, sobre el intelecto, sobre las emociones, sobre las costumbres, sobre las cosas que hacemos físicamente, sobre el modo como enfocamos nuestro destino, nuestro origen, el porqué de estar acá. Las cosmovisiones nos modelan. Entonces es necesario, es bueno saber qué cosa es la cosmovisión. La cosmovisión es la suma de los contenidos de la cultura. Todos los contenidos de la cultura caben en la cosmovisión. Me estoy refiriendo a costumbres, por ejemplo, la forma como nos vestimos, la lengua que hablamos, las creencias que tenemos, las inquietudes que tenemos. Vamos a poner un ejemplo, la comida. La comida no es un producto natural, es un producto de cultivo, así literalmente de cultivo. No comemos un solo alimento nosotros que no haya sido cultivado durante milenios y por lo tanto ya sea muy diferente que en su origen. Todo aquello que nos integra más allá del cuerpo físico que recibimos y de sus necesidades básicas es cosmovisión. Entonces, vamos a partir del hecho de que la cosmovisión anahuaca era la totalidad de los elementos de la cultura anahuaca. Y como lo dice la palabra, cosmos significa en el fondo una búsqueda de la unidad, una búsqueda del sentido de las cosas. Es decir, no percibimos un mundo desintegrado de cosas, sino una unión, una articulación. Llegamos al extremo de ponerle nombre, le llamamos universo, y después hasta nos creemos que el universo existe, ¿ves? Pero la cosmovisión nos obliga a vivir de forma coherente, unitaria, porque cuando no lo hacemos así nos sentimos mal. Por ejemplo, un esquizofrénico que le da trabajo integrar el mundo, se siente angustiado, siente que se le está escapando algo. Ahora bien, cuando los pueblos decantan su cosmovisión en forma de un canon, y por lo general es un canon sagrado, es decir, un conjunto de explicaciones sobre la realidad
que generalmente se convierte en un libro sagrado, sea escrito u oral. Entonces estamos hablando de una cosmogonía. La cosmogonía es la reducción de la cosmovisión a explicaciones. ¿Sí? Por ejemplo, un campesino siembra en tal momento y recoge en tal momento la cosecha y la procesa de tal momento y así. Eso es parte de la cosmovisión. Pero la cosmogonía le explica por qué debe ser así. Y para explicárselo, la cosmogonía crea mitos. Entonces ya no se trata solo de la cuestión utilitaria de aprovechar la lluvia, no, sino que hay un mito detrás que te dice cómo debe ser de manera óptima, cómo deben ser tus costumbres, cómo deben ser tus creencias. Por ejemplo, de manera intuitiva yo creo tal cosa, pero aquí viene la cosmogonía y me dice, no, porque el profeta fulano de tal dijo que está. Entonces ya yo estoy autorizado a creer en eso. Y después estoy autorizado a predicárselo a otro. Y cuando viene a ver, imagínate a dónde llegamos. La cosmogonía empieza a ser un problema, ¿no? Cuando se asume como verdad revelada o verdad absoluta. No es más que el intento del ser humano de explicarse las cosas. La cosmogonía se compone de dos partes, si tú quieres. Los dioses, vamos a decirles así, los dioses, y los mitos. Los mitos son las historias de los dioses. Dioses y mitos. Vamos a poner un ejemplo, la cosmogonía china. Bueno, ahí están los dioses de China y los mitos de China. La cosmogonía cristiana. Bueno, ahí están los dioses cristianos y quienes digan que los cristianos tienen un solo Dios, yo les recomiendo que se lean la Biblia, porque ya desde el principio empieza hablando en plural, ese Dios. 49 de nombre tiene la Biblia el Dios de los cristianos, pero además tiene una corte de arcángeles, serafines, querubines, ángeles, demonios, un diablo, el Hijo de Dios que está por allá, 4 bestias sagradas que no sé bien qué función tiene. El caso es que es toda una corte de seres invisibles que están allá arriba con poderes sobrenaturales. Por supuesto, son dioses. Y ahora hasta santos, Frank, porque ahora también le rezan y le dan culto a los santos que son también parte. Después viene la unidad mediadora entre los dioses y los seres humanos, que son los santos. Hay culturas, por ejemplo, que no tienen dioses en ese sentido de seres sobrenaturales, invisibles, con poderes. Por ejemplo, si te vas a la cultura budista o a la cultura tolteca, vas a ver que lo dicen con claridad. Los dioses son deificaciones de personas, de santos. En la cultura tolteca había muchos santos, por decirle de alguna manera. Eran profetas, gente que habían existido, todos los dioses que puedas mencionar, excepto algunos que son principios abstractos, como Meteo y Pandemawani, pero todos los demás fueron personas en sus tiempos, y así lo dijeron le dijeron a los padres cristianos los informantes nativos. Alarcón, es decir, Hernández, el cronista Francisco Hernández lo dice, a ellos les repugnaba que lo que no fue un ser humano recibiera distinción divina. Luego, el modo como la cosmovisión se aterriza en una cosmogonía cambia de una cultura a otra. Hay culturas que son más propensas a los fantasmas, hay otras que son un poquito como más realistas. Digamos, en el budismo, creer en un mundo de fantasmas se considera una herejía. En Anáhuac tal vez no llegaban a ese extremo de considerarlo herejía, pero definitivamente las creencias se basaban en torno a los consejos y a la vida de personas concretas, con fecha, con nombres. Ahora bien, voy a llamarles dioses a estos seres porque tienen, digamos, reciben honras divinas. Pero no confundamos a los dioses cristianos con los dioses en general. Los cristianos como que han monopolizado el concepto de Dios y uno piensa que es de los cristianos y ya, y por lo tanto si digo Dios, no, espera, para empezar, la palabra Dios no es de origen europeo ni de ninguna lengua cristiana. La palabra Dios surge en la India y era en su momento un Dios específico, el Dios de la aurora. ¿Ok? Se llamaba Dios. Oye, Frank, una duda. ¿No viene entonces de la palabra día, Dios? La palabra día viene de allá, de la misma raíz. ¿Ok? Pero la palabra día no deriva de Dios, ni Dios deriva de día. Tienes que ir varias lenguas atrás y llegas a una lengua en la India hace unos 5.000, un poco más de años, en que había un ser, de hecho, se conservan muchas oraciones a ese ser en un libro llamado Los Vedas.
Y esa raíz, Dios, quiere decir iluminado, luz, la gente le daba culto como el dios del alba, como lo que aquí llaman Tlahuizcalpantecutli. Esa palabra empezó a derivar a Occidente, tal cual, sin cambiar todavía hoy. Es como Venus. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Es como un equivalente a Venus? Pues no. En su origen se representaba simplemente la iluminación física y espiritual. Pero fue avanzando y ya al llegar, por ejemplo, a la zona semita era el dios de la luz, pero ya en un sentido un poco más grande. No obstante, la verdad, seamos honestos, si tú lees el primer capítulo de Génesis, ese Dios habló en plural. Dice, nosotros hagamos al ser humano. En ningún momento habla de yo. Todavía no existía el concepto de Dios ego. Eso ya vino después, eso ya vino con los cristianos, Dios ego. Pero ¿a dónde voy? Que encontramos entonces que las cosmogonías se componen de un conjunto de seres con atributos divinos, se consideren sobrenaturales o simples seres humanos deificados, y un conjunto de mitos, que son acciones que les atribuyen a esos seres. Los mitos nos ponen ejemplos, modelos, para poder funcionar en la sociedad. De esa manera se hace más fácil entender la cosmovisión, porque es mucho más fácil aprenderse una enseñanza en forma de cuento infantil, y esos son los mitos. Se te graba, desde que eres niño la entiendes, la entiendes desde un punto de vista emocional, y eso se te graba profundamente y sigues con eso. Nosotros en la actualidad, por ejemplo, estamos inmersos en una sopa de mitos. El mito, por ejemplo, de que para vestirse bien uno tiene que ponerse determinado corte de ropa y atarse un lazo en el cuello, así como un perro. Así mismo. Ese mito se llama en Occidente vestirse correctamente. Si tú ese mito lo hubieras trasladado en agua, se llamaría ridiculez. Por ponerte un ejemplo. Te pongo el mito de que para ser moral yo tengo que casarme con una sola mujer, o bien tengo que tener 4, o quién sabe qué surge por otro lado. Mitos. Explicaciones sobre el mundo. Ninguna superior a ninguna otra. Son solo prácticas. Cuando funcionan, qué bueno. Si dejan de funcionar, estamos autorizados a cambiarlas por otras explicaciones. Te voy a poner un ejemplo que afecta mucho a mucha gente, a muchos niños sobre todo hoy. Por razones, digamos, por razones derivadas de la guerra, hace unos 3, 4 mil años, en el Medio Oriente había mucha guerra y había condiciones climáticas difíciles. Entonces los pueblos semitas decidieron, imagínate, en la guerra morían los más jóvenes, varones, las mujeres se quedaban cuidando a los niños. Decidieron que lo moral era la poligamia y crearon un panteón a semejanza de lo que ellos hacían en su vida cotidiana. Y ahí tú tienes un Dios Padre con un montón de poderes creativos, finalmente reflejan la familia patriarcal, poligámica, donde hay un patriarca, después sus mujeres, después todos sus hijos, que son los que hacen las cosas y demás. Todavía de alguna manera la religión cristiana hereda esa visión. Y en ese momento se consideraba correcto. Por ejemplo, el fundador de la misma religión, de las religiones bíblicas, tenía varias mujeres por órdenes de Dios. Moisés se casó con 4 también por orden de Dios, y así se veía lo normal, lo correcto. Pero cuando llegamos ya a la época de Jesús, resulta que se había pulido mucho esa sociedad, había civilidad, ya la guerra no era tan cruel, había números equivalentes de hombres y mujeres, y de pronto lo moral es un matrimonio monogámico, un hombre y una mujer, fíjate, eso ya era lo moral. Y se instituyó esa forma de armar la familia y de reproducción que funcionó durante bastante tiempo. Pero hemos llegado a esta época y resulta que más de la mitad de los matrimonios se divorcian y tú te das cuenta que ya la institución no sirve, pero sigue siendo moral porque lo dice fulanito de tal. Es decir, cualquier solución cosmogónica, cualquier explicación que tú le des a la realidad, tarde o temprano se queda corta. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso vale la pena adelantarse y experimentar nuevas formas. Volvamos a la cosmovisión de Anáhuac. Cuando encontramos una cosmovisión que tiene en su centro un Dios autoritario, irascible además, que te condena si opinas levemente diferente, esa cosmovisión es difícil de cambiar. Por lo tanto, esa cosmovisión está condenada a estar siempre un poco a la saga de la realidad. Luego, para mantenerse, tiene que volverse belicosa,
tiene que empezar a asesinar. Por otro lado, encontramos en Anahua una cosmovisión que, como ya les he dicho, en su centro coloca el glifo Olin, el glifo de movimiento. Bueno, no debe sorprender entonces que en 4000 años por lo menos de historia registrada de Anahua no haya habido una sola guerra de fe. No haya habido un solo caso de religiones, una sola religión para todos y unas mismas creencias para todos. No pasó como en el viejo mundo que cada 1000 años por lo menos cambiaban dramáticamente la fe y entonces la siguiente destruía a la anterior con sus bibliotecas, con sus sacerdotes, con todo. Es decir, encontramos en Anahua y en el Tahuantinsuyo miles y miles de años de estabilidad en cuanto a las creencias. ¿Por qué? Porque la cosmovisión se diseñó de tal manera que en el centro no había una autoridad inmutable, sino justamente el concepto de movimiento y el cambio. Pachacute le llamaban en el sur. Acá le llamaban el Oli, el Nahui Oli, el movimiento. Ahora bien, cuando codificamos la cosmogonía en forma de instituciones, digamos, instituciones articuladas, estamos hablando de cosmología. La cosmogonía es un conjunto de explicaciones. La cosmología es la descripción de esas explicaciones. El calendario de Anahua es un producto cosmológico por excelencia. Por ejemplo, el código legal que nosotros usamos hoy es un producto cosmológico. Hemos codificado un conjunto de costumbres, de mitos, de creencias sobre el mundo, los hemos codificado en forma articulada, en forma lógica. Es decir, artículo 1, artículo 2, artículo 3, así. Y tienen un porqué. En el calendario de Anahua, esto va con esto, le aplicas esta regla, después la otra y el producto es tal. Te pongo un ejemplo cosmológico. Observa una ciudad como Teotihuacán, que tiene una avenida orientada astronómicamente y unas calles en que forman ángulos rectos. Esa orientación de la ciudad es cosmológica, es un diagrama. Si tú la miras desde arriba, ves un diagrama, un mantra, un yantra, un mandala. Es decir, una disposición física, plástica de elementos que reflejan, que reproducen las proposiciones de la cosmogonía. Así que recuerda, cuando la cosmovisión se convierte en explicaciones, ya eso es cosmogonía. Cuando las explicaciones se reducen a descripciones abstractas, sean plásticas o sean de alguna otra forma, estamos hablando de cosmología. Y finalmente... Entonces, los glifos, Frank, ¿los glifos son cosmología? No. Nuestros glifos, algunos. Son elementos de escritura. Y con la escritura tú puedes reflejar lo que quieras, de tu cosmovisión o de la ajena o inventarte cosas. Es solo una herramienta. Ahora, si tú conviertes los glifos en un dictado divino y les das un aura, les das una majestad, ahí tienes el caso, por ejemplo, de las letras hebreas, que se supone de origen divino, aunque en realidad son de origen humano. Estuvieron en Babilonia hace 2600 años, pero los creyentes dicen que vienen del otro lado. Bueno, entonces las letras como conjunto se convierten en un talismán, en un ícono. O ahí tienes, por ejemplo, la letra Tau. En latín se dice Staur. La cruz. Bueno, los cristianos ya no ven una T, ven un símbolo que va más allá. De modo que un glifo puede llegar a convertirse en un símbolo cosmológico. ¿Ves? Pero el glifo por sí no es más que una herramienta de escritura. Entonces, la cosmología es la reducción de la cosmogonía a un diagrama. Si tú expresas ese diagrama físicamente, por ejemplo, la piedra del sol. La piedra del sol recoge elementos de la cosmovisión, por supuesto es un elemento cultural por excelencia, elementos de la cosmogonía porque incluye mitos allá adentro, por ejemplo, el mito de los soles, elementos de la cosmología porque incluye el calendario. El calendario es un elemento cosmológico. Y al mismo tiempo tiene algo más. Ese algo más se llama cosmograma. Un cosmograma es la reducción de la cosmología a lo que podemos físicamente ver, manejar físicamente. Por supuesto, un cosmograma nunca abarca la totalidad de la cosmología, es un pedacito, es un retrato que se hace, pero tiene la virtud de que a través de la vista o a veces de la manipulación física puedes entrar
en la cosmología y a través de la cosmología entras en la cosmogonía. Te voy a poner un ejemplo de cómo se hace esto. Si le preguntas a cualquiera en Occidente a cómo estamos, probablemente te diga que hoy es 12 de marzo del 2022. ¿Qué está haciendo esa persona cuando te dice que estamos en el 2022? Está aceptando que la historia se parte en dos por el natalicio de Jesús. Porque estamos en el 2022 del natalicio de Jesús, no del natalicio de Zoroastro o del natalicio que sacó, sino de Jesús. Así que esa persona, sea atea, sea comunista, se burle, lo que sea, al aceptar la fecha, está aceptando un postulado cosmológico que modela no solo su concepción del tiempo, sino también su concepción de la historia, su concepción de la cultura en general y de sí mismo. Te pongo un ejemplo. A mí me da hasta gracia ver, digamos, cómo los ateos tratan de reflejar su punto de vista en inglés, en español, que son lenguas cristianas y por lo tanto caen en constantes contradicciones. En la contradicción de decir, no hay un más allá, pero sí hay un más allá material, ¿eh? El material no me lo toques, ese sí existe. El que no hay, el que no existe, es el tuyo, pero el mío sí existe. Es decir, en la ciencia. Ves a los científicos tratando de encontrar el origen. ¿De qué origen habla? Origen es solo una palabra, hombre, solo está en tu mente. Ábrete y vas a ver que no hay origen y por lo tanto tampoco hay final. Es decir, no pienses que el universo refleja tu mente, es exactamente al revés. Tú has hecho un pequeño corte en el universo y estás tratando de aplicar esa pequeña visión que tienes a la totalidad. Y ahí surgen con teorías como el Big Bang, hipótesis como el Big Bang y cosas así. Pues bien, una cosa que te permite entender tu propia cosmovisión y por lo tanto tu propia cosmología y digamos inmunizarte a sus sugestiones es estudiar la cosmovisión ajena. Por eso estudiamos la cosmovisión de Nalá. Es un referente, es un espejo. Es algo que nos permite entender la sopa de proposiciones y de creencias cristianas en la que todos nosotros estamos sumergidos. Y la que todos nosotros consumimos desde que nacemos. ¿Tú te has fijado, Rosa, que en estas cosas de la búsqueda de las raíces, en los grupos de tradición se suele dar lo siguiente, que de pronto cambian una palabra y piensan que ya lo cambiaron todo. Siguen con las mismas ideas exactamente, pero piensan que ya lo cambiaron todo. Ayer leía una expresión, pero lo voy a decir, leía un pequeño artículo publicado por él, que lo cambiemos, dejemos la óptica cristiana. Nuestro año nuevo es año nuevo es un concepto cristiano, amigo. Quieres dejar la óptica cristiana, pero te vuelve otra vez a atracar con el concepto cristiano. ¿Por qué estás pensando en términos cristianos? El modo de, digamos, no combatir la propia cosmovisión, sino de darse cuenta que es solo un producto humano, por lo tanto falible, y comprender que estamos autorizados para cambiarla, es manejar una cosmovisión ajena a tal grado que uno pueda desplazar por un momento los pensamientos habituales y pensar únicamente en términos de esa otra cosmovisión. Si ustedes quieren hacer el experimento, yo les recomiendo estudiar matemáticas vigesimales. Los números en apariencia no son ideológicos. Así que si empiezan a manejar 19 cifras y órdenes vigesimales, van a ver primero con un sistema completamente coherente, pero que es diferente del que nosotros tenemos y produce resultados extraños en nuestra vida cotidiana cuando empiezas a comparar cosas. Y de pronto descubres que sí, que hasta los números son ideológicos y que con cosas tan inocentes como contar del 1 al 10, nosotros estamos recibiendo un montón de información doctrinal. ¿Y la puedes decir esto del 1 al 10 rápido? Ya para ampliar esto. ¿O te desviarías? ¿Te refieres a los números vigesimales? Si quieres le dedicamos un encuentro, pero los pongo solo como ejemplo de lo siguiente. Bueno, te puedo decir muy brevemente, digamos. Cuando tú asocias el cuadrado no con 100, sino con 400, y el cubo no con 1000, sino con 8000, empiezan a cambiar las cosas. De pronto, cuando estudias números vigesimales, no te cabe en la cabeza que un número como 8000 se diga con 1, no con 8. ¿Ves? 6 chiquipili, un chiquipil, no son 8. Y empiezas a preguntarte, caramba, la forma decimal de contar entonces no es tan
autorizada ni de origen divino como yo pensaba, es solo un capricho humano. Y resulta que sí, es un capricho. Hay otras 1000 formas de contar y cada una de ellas tiene su razón. Y cada una de ellas es tan eficiente siempre que entramos en la comprensión. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de las creencias religiosas. Digamos, si tu lengua te clavó la idea de que tiene que haber un origen absoluto porque fue un ser supremo que creó las cosas en un día por capricho, te vas a pasar el resto de tu vida tratando de encontrar la explicación de cómo surgió el universo. Pero si tu lengua te dice el universo es eterno, pues ya, descansaste por el resto de tu vida de esa cosa tan inútil, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Alguna cuestión? Sí, Frank, muchas gracias. Pues bueno, es justamente un tema como comentabas, ¿no? Ir a las raíces de las palabras que utilizamos. En este caso, pues nos comentabas de cosmovisión, de lo que es la cosmogonía, ¿no? Que son la estructura en los mitos, la cosmología en esta estructura. Y pues bueno, también interesante lo que nos preguntan Chignawi, ¿verdad? Allá en el chat, ¿podrías, por favor, comentar lo que nos sugiere Nicasio y Sí, también otros compañeros? Gracias. sí, antes saludos a Edna, que está desde Tlihuaca, Noemí desde Santa Fe, Argentina, Ercilia Arcojan, Carmen Coat. Iván Nicasio nos preguntaba que de dónde surge la palabra Dios. En este caso, Iván Durac comentaba que significa iluminación, y Enrique de Jesús dice que es del arameo que pasa al español como yo o yo soy. Bueno, ya que comentabas con los números, Mati nos llega a preguntar a Frank, ¿por qué encontramos sistema decimal en otras culturas como en Tahuantinsuyo? Bueno, el ser humano se siente obligado a contar. Es parte de la cosmovisión universal. Todos contamos. Eh, para, para poder contar de una manera un poco razonable, nosotros tenemos que hacer unos cortes. Es decir, no es que cada cantidad sucesiva tenga un nombre diferente. Nosotros tenemos que hacer un corte. Y, digamos, nuestro pensamiento hace el corte en el 10. Por lo tanto, lo que viene antes, las 9 primeros son cifras. Pero el 10 ya es unidad de orden, de cambio. Por eso es que yo, digamos, 10 y 6 le llamo 16. No le tengo una palabra específica. Después vengo 106, bueno, estoy usando un segundo orden y el mismo 6 y así. Es decir, en el pensamiento tengo que hacer cortes porque sería imposible manejar un consecutivo de cantidades sin hacer un criterio de orden. El criterio de orden es arbitrario. Por ejemplo, los babilonios lo hacían sobre 12 y sobre 60. Nosotros heredamos todavía parte de esa, digamos, dividimos el día en 12 horas diurnas, 12 horas nocturnas. Estamos acostumbrados, no nos molesta. Pero la verdad es que si a ti te preguntan, si tú no supieras de cuántas horas se compone el día y te dijeran, inventa un sistema, tú le pondrías 10 o 100. Es decir, lo harías congruente con el resto de la numeración. Pero no, usamos el sistema babilónico, para ello era muy congruente porque su numeración era así. Te lo pongo como ejemplo de algo que funciona perfectamente incluso cuando choca con nuestra propia cosmovisión. En otras palabras, son caprichos. Ahí tenemos a los mesoamericanos con 20. Los mesoamericanos se quedaron en la numeración vigesimal porque heredaron la numeración antigua que existía en el viejo mundo, es decir, en Medio Oriente y en el norte, sobre todo del continente asiático. Hace que será 30, 40 mil años se contaba por veintenas. Lo sabemos porque dejaron marcas en huesos y en piedras y demás, y sabemos que esa era su manera de contar. Pero además las veintenas dejaron huella en las lenguas del viejo mundo. Hay, por ejemplo, en francés, que es una lengua tan occidental, hay veintenas. En danés, el danés en su numeración mezcla sistemáticamente un orden decimal con un orden vigesimal. Así de fuerte es. Queda la numeración por veintena tal cual en el norte de Japón, entre los Ainus, en el Tíbet, en partes de Siberia, y en los mitos del viejo mundo también queda numeración por veintenas. Ya les dije en algún sabatino, les conté la historia de cómo un profeta de la Biblia que se llama Elías es Helios, es el sol, destruyó a los sacerdotes de Baal, es decir, a los sacerdotes de la oscuridad, a las estrellas, con fuego.
Y la Biblia dice claramente, y el número de esos sacerdotes era 400. Cuando tú vienes a Mesoamérica, ves a Huitzilopochtli exterminando los 400 seres de la oscuridad. Bueno, ese mito es muy anterior a la numeración decimal que ya después aparece en el Viejo Mundo. La numeración decimal también entró en América. La mayoría de los pueblos de América, pueblos nativos, tienen numeración decimal, incluyendo los andinos. Sin embargo, si te vas a la zona andina, encuentras ciertos motivos vigesimales que sobreviven, y obviamente ellos sabían que los anahuacas eran vigesimalistas. Si te vas, por ejemplo, a las culturas de Colombia, incluso Ecuador, Colombia y la parte sur de Centroamérica, vas a ver que ellos mezclaban lo decimal con lo vigesimal. Tienes, por ejemplo, el calendario Chibcha, el calendario antiguo de Colombia, y tienes los catunes de 20 años, igualitos así que los mayas, pero tienes estructuras decimales como las andinas. En fin, son caprichos culturales. Ha habido pueblos que cuentan por 8 en vez de por 10 o 12, por 8. Incluso ha habido otros sistemas. Nosotros, cuando vamos a la tienda y pagamos, estamos aplicando como cultura un código binario. Fíjate tú, así que de 2 para adelante ya tú puedes usar cualquier número como orden, el que te dé la gana. Solo que mientras más bajito sea el número que usas, más larga la expresión resultante. Por eso el código binario lo puede leer una máquina, pero una persona es casi imposible, a menos que sea cortito el número. En otras palabras, mientras más larga la base de cifras que usas, más corta la expresión resultante. Y aquí entramos en el por qué los anahuacas se quedaron en el vigesimalismo. Porque para hacer astronomía ya con cierto avance y cronología avanzada, tú necesitas usar números muy largos. Y mientras más cifras uses, aunque es un poquito más difícil al principio hacer el número, pues más corta es la expresión resultante. Te voy a poner un ejemplo. Si yo escribo con el sistema decimal, la cantidad, vamos a escribir primero con el sistema vigesimal. Tenemos los órdenes que son 20. ¿Cuál es el otro? 20. 40, 200. 20. 20 al cuadrado. Al cubo, 8,000. 400, 8,000. 140. 4,000. 20, 400, 8,000. 16,000. 160,000. 3,200,000. Y vamos al siguiente, 64 millones. ¿Bien? 64 millones se dice C Poal son chiquipili. C, es decir, 1. C en Poal son chiquipili. C, 1. Por lo tanto, se escribe en el sistema vigesimal 1 con 6 ceros. Pero si esa misma cantidad yo la quiero representar en el sistema decimal que usamos hoy, tengo que escribir 6, 4 y 6 ceros. Es decir, uso un orden más. En vez de 6 ceros y la cifra, uso 6 ceros y 2 cifras. Y si sigo aumentando, voy a notar que cada vez se hace más la diferencia entre sistema decimal, sistema vigesimal. El vigesimal ahorra con respecto al decimal en números grandes, si bien en números pequeños puede ser más engorroso. Ese es el porqué de aquí se usó el decimalismo. Espero haber respondido tu pregunta, Nicasio, ¿no? No, es una señal. Ya. Bueno, justamente respondiste yo creo que a la otra pregunta que tenía, Sí. ya que surgió, dijo entonces Mati, entonces la forma de matemáticas olmecas son más evolucionadas que las del resto de América. Y bueno, ya estabas comentándonos sobre esto y bueno, ya nos explicaste que... Si me permite sobre eso específico, mira, no hay Sí, matemáticas más evolucionadas que otras en cuanto a sistema de numeración. Si un sistema de numeración es eficiente, puede evolucionar hasta que tú quieras. La evolución de las matemáticas tiene que ver con la cultura como un todo, no con el sistema de numeración en sí. Las matemáticas olmecas eran bastante avanzadas, no sabemos hasta qué punto. Las matemáticas mesoamericanas, pero también las andinas. Por ejemplo, para hacer las terrazas andinas se necesitaba un cálculo de resistencia a materiales y de una serie de cosas sofisticado. Por supuesto que había excelentes matemáticas y eran decimales. Y las matemáticas que usamos hoy nosotros son decimales y son sofisticadísimas. En otras palabras, los números, las cifras y los órdenes son solo herramientas. Todo depende de lo que haga la cultura con ellas. Sí, muchas gracias. Bueno, nos quedaba pendiente de Nicasio Frank, la correspondiente al significado de la palabra Dios.
pero ahorita está en la, justamente. Sí. Si me permiten una observación sobre eso, para puntualizar el dato, mira, la palabra Dios no es de origen, no es de las lenguas del tronco semita, sino del tronco indoeuropeo. La forma más antigua como aparece es Diaus, Thiaus. Aparece así en la literatura védica. Y esa forma es de hace por lo menos 4 o 5 mil años, es decir, incluso muy anterior a que surgiera la lengua aramea ni nada de eso, muy anterior. Ya entonces existía esa palabra. El rastreo etimológico y el rastreo lingüístico te dice que antes, y a nivel popular se pronunciaba simplemente Dios, porque había el diptongo au se comprimía en o. Así se heredó hacia Occidente. Oye, Me hace el compañero que dice que significa yo soy, no, estás confundiéndote con aye, que es un término semita diferente y que de alguna manera se ha tratado de relacionar, aunque no tiene relación ninguna, con el Yahweh, pero se pronuncia real. Yo soy, se dice aye, que es otro nombre divino de los semitas de hace, digamos, unos 3000 años. Es decir, la deriva lingüística de las palabras es algo muy serio, muy fijo, muy definido, porque dejaron huellas literarias. Entonces, si lees un libro de la India hace 5000 años, aparece el texto, ya te das cuenta cómo va el asunto. Recuerda, compañero, que nosotros usamos una lengua de origen latino. El latino no viene de las lenguas semitas, viene de las lenguas indoeuropeas y cargó consigo todas las palabras del tronco indoeuropeo, es decir, de las lenguas orientales. Te pongo un ejemplo, la palabra Cristo no aparece como tal en el Viejo Testamento, es una palabra occidental, es una palabra pagana, si quieres hablar así. Y así pasa con la palabra Dios, que me disculpen los creyentes, pero cada vez que dicen Dios están usando la palabra pagana de origen hindú. Una pregunta, el diau, ese diau que aparece como primer término, ¿qué significaba? ¿Qué abarcaba? Literalmente quiere decir iluminar. Y en las oraciones que se le dedican, que son muy antiguas, se habla de el momento del alba, pero por supuesto es un símbolo de la iluminación interior. Es igual que Tlahuizcapantecutli. Si estás hablando de astronomía, te refieres literalmente al amanecer, pero si estás hablando en términos teológicos, te refieres a la iluminación interna, obvio. Sí, Frank, bueno, este énfasis, ¿no? Que ahorita y bueno, esta claridad que ahorita nos brindas, yo pienso que es importante porque, pues para ir cerrando nuestro programa en este aspecto, el libro sagrado, ¿no? Que existía acá en Anáhuac, pues hay distintas interpretaciones, por ejemplo, esta, ¿no? Que dice el libro Teomostli, viene códice de la peregrinación, y bueno, un concepto Tenochcayot, que pues también es una construcción artificial, ¿no es cierto? Que es que a lo largo de pues 500 años prácticamente, el libro sagrado de Anáhuac pues ha sido pues perseguido, destruido, y pues actualmente, pues bueno, en la academia pues no se reconoce su existencia, aunque cronistas y elementos de fuentes primarias, ¿no? Y secundarias, pues nos remiten a que existió. ¿Qué nos podrías comentar acerca de este Teomostli? Porque también se ha interpretado que, por ejemplo, fue un libro de algún profeta que vino de tierras europeas y vino a mostrar su enseñanza por acá, o bien, ¿no? Como es parte de estos mormones, ¿no? Que también pues le han sacado, pues ahora sí, a este sesgo de infodemia, estos elementos de desinformación, pero ¿qué nos podrías comentar de este libro sagrado de Anáhuac, Frank? Mira, primero vamos a descartar lo que no es. Queda la última referencia a ese libro, al libro sagrado de Anáhuac, viene del caballero Boturini, 1746, él escribió ahí, anotó en su diario, dice: estoy ya terminando la copia que estoy haciendo del Teomostli, a partir del original, solo me queda trabajar todavía un poco más en los cantos de los señores. Sabemos que el Teomostli contenía los cantos de los señores. Afortunadamente se conservan esos cantares, están dedicados a deidades paganas. Sabemos perfectamente que esto ni es de origen cristiano, ni es revelación divina, son cantos de personas concretas que hicieron sus poemas, a Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, etcétera, ¿no? Conceptos totalmente nahuaca, Ometeo y Panemuani, Moyocoviani. Pues bien, el Teomostli
según dice Iztaccíhuatl, fue compilado por un señor llamado Weman poco antes del natalicio de Jesús, digamos como, ¿qué será? 50 años antes del nacimiento de Jesús, hace más de 2000 años. El Teomóstili es el producto por excelencia de la cosmología mesoamericana. Es decir, tenemos una cosmogonía llena de mitos y llena de dioses que son metáforas de las fuerzas naturales, en fin, todo ese tipo de cosas. Y de pronto se aterriza en un libro. Los libros sagrados son los elementos cosmológicos por excelencia. No todas las culturas de la Tierra han conseguido hacer libros sagrados en el sentido literal de la palabra, es decir, libros escritos. La mayoría de las cosmovisiones se contentan con tener tradiciones orales. Pero en el caso de los mesoamericanos, ya en la época de Weman, hace 21 siglos, por supuesto ya tenían tinta, papel y larguísima tradición de escritura, pues lo aterrizaron. El Teomóstili se siguió, se usó desde entonces como referencia para la vida y se siguió escribiendo. Por ejemplo, en la época de Seacatl-Pirsig se habla de cosas que él le añadió. De hecho, hay un corpus de leyes llamado las leyes de Nezahualcóyotl que él mismo dice, estas son las que redactó Seacatl-Pirsig. Ni siquiera fueron de Nezahualcóyotl, sino que las tomó de Seacatl-Pirsig y las adaptó un poquito a la realidad que estaban viviendo 4 siglos después de Topilsi, ¿no? Y todo eso forma parte, era el canon, es como la Biblia para los cristianos, así era el Teomóstili. Obviamente, en la destrucción ocasionada por la invasión cristiana, pues lo primero que hicieron fue quemar esos libros, ¿no? Se salvaron pocos. El único ejemplar original que se salvó lo tenía Boturini y las autoridades coloniales se lo decomisaron. ¿Quién sabe si lo destruyeron o lo escondieron tanto que todavía no se ha descubierto? Se conservan, sin embargo, buenas porciones bastante abundantes del Teomóstili, porque varios cronistas, tanto nativos como europeos, se dieron a la tarea de apuntarlas. Entonces tenemos, por ejemplo, buena cantidad de Huehuetlatoli, de antiguas palabras, que es uno de los libros del Teomóstili. Tenemos los cantos sagrados, los cantos de los señores y otras porciones que se van quedando. Además, hay que entender que el Teomóstili no era un producto náhuatl, era un producto mesoamericano. ¿Bien? Así que otros pueblos contribuyeron. Más o menos la mitad del contenido del Teomóstili lo escribieron los mayas y los pueblos de la zona Quiché-Calchiquel. La mitad del Teomóstili es de esos pueblos. La otra mitad que se conserva es náhuatl. Puede que queden algunos documentos también en zapoteca del Teomóstili, pero todavía por descubrir y traducir. En cuanto a las copias que tenían otras comunidades, pues se han ido perdiendo. Ustedes se pueden imaginar que la cultura cristiana no le conviene dejar el testimonio de una tradición espiritual noble en un pueblo que fue destruido y fue saqueado y fue además escarnecido. Todavía hoy se está diciendo que eran caníbales sacrificadores. Imagínate cómo van a tener un libro sagrado, ¿no? Sí, también hay otra cosa. Frank, por ejemplo. A base de este punto, nada más hacer una súplica o una petición a los que nos oyen, porque esto va a ir circulando y de seguro hay muchas partes o algunas partes de nuestro libro sagrado escondidas en algún lugar. Ustedes por ahí donde están sospechan de algo y pueden realmente rescatar, no pasarlo a las autoridades que igualmente lo van a borrar, sino de que nos hagan, que no se vuelvan a perder, rescatar para dárselos a todos, porque eso nos pertenece a todos, no a las autoridades de iglesia, gobierno o ciertos ciclos. Ojalá y los que nos están oyendo, está nuestro Teomóstili separado, no sabemos dónde quedó, tenemos la esperanza de encontrarlo y cada uno de ustedes si nos ayuda, wow, gracias. Mira, Rosita, está muy bien lo que dice. El Teomóstili, la parte que se conserva, es un volumen superior al de la Biblia. Así que yo diría que si te interesa por esto, empieza a leer esa parte conservada. En cuanto a la parte que está escondida en los campos, que todavía deben quedar unas cuantas cosas, cada día que pasa pierde calidad ese tipo de documento. Está hecho sobre amate, sobre un pedazo de cuero, quién sabe, papel europeo antiguo. Se va apolillando, se va destruyendo. Pero por otro lado, el sistema cultural, no solo de México, toda América, está diseñado de tal manera que la persona que tiene eso no siente ningún interés en socializarlo.
no sienten ningún interés en socializar. Te voy a poner un caso. Los mayas tienen un montón de documentos todavía que forman parte del libro de Chilam Balam, que es una adaptación colonial de un pedazo del Teomostli. Pero los mayas saben que cada vez que los académicos adquieren uno de esos documentos, lo convierten en una cuestión de museo. Lo ponen en una campana de museo, literalmente. Lo mal traducen, porque no he leído ninguna traducción académica que sea ni siquiera decentemente buena. Lo limitan a los ámbitos académicos, a quienes pueden comprar esos documentos. No lo funcionalizan, no lo socializan. No se retribuye al pueblo que lo creó. Y por supuesto eso inhibe el hecho de que un campesino que tenga un documento se lo dé a las autoridades, porque ni siquiera sabe a dónde va a terminar ese documento. Luego, esos documentos son el único tesoro que puede tener esa familia o ese pueblo. Entonces, ¿qué se le puede pedir? Que le tomen fotos. No es pedirle a los que tienen estos documentos, es pedirle y exigirle además, porque para eso se les paga a las autoridades, que amplíen su horizonte cultural, por favor, que amplíen su horizonte cultural, que tengamos que hablar aquí en este sabatino de la existencia del Teomostli, que no lo haga el Estado y que no lo hagan los gobiernos, porque no lo conocen, eso da vergüenza. La población no debería permitir que sus autoridades fueran analfabetas culturales, en el sentido de la cultura profunda. Puede que puedan recitar textos europeos, puede que se sepan de memoria el Capital o el Manifiesto Comunista, pero no saben cómo se pronunciaba el nombre de su país, no saben que su país generó uno de los pocos libros sagrados escritos que hay en la humanidad. Y por supuesto, ¿qué le puedes pedir al campesino que tiene un documento? Aquí se requiere una reforma integral, una reforma del pensamiento, una reforma que va más allá de lo político y más allá de todas estas palabrerías. Un compromiso profundo con la patria y con la cultura. Y si no lo hacen los demás, lo hacemos nosotros. Sí, Frank, por ejemplo, también quería hacer esa pregunta mientras también puedan hacer sus comentarios, los toltecas. En este sentido, por ejemplo, comentabas acerca de este patrimonio, ¿no?, que tenemos y que igual se ha sido fragmentado. Sabemos que, por ejemplo, el Popol Vuh nos cuenta orígenes del Chilam Balam, la parte futura, ¿no? Y estos códices que, por ejemplo, en el Fondo de Cultura Económica, pues están pues a disposición, ¿no?, para la venta, pero bueno, vemos estos precios, ¿no?, 170 euros, y por ejemplo, sí hay ciertas explicaciones y demás que pues tienen igual su rasgo, su sesgo pues académico, pero por ejemplo este códice Asoyú, ¿no?, y otros más están en el exterior, están en España, en Alemania, y pues en cantidades importantes, ¿no?, en Estados Unidos, y pues con coleccionistas, ¿no?, en este caso, pues son complicados, ¿no?, que por ejemplo este códice Vindobonensis, 220 euros, ¿no?, es su costo. Entonces, como dices, está deducido a esferas y no se socializa, y pues lo que pues termina haciendo es justamente ahora sí, cortando o eliminando, ¿no?, el derecho a esta información. Hay, como comentabas, poblaciones que han sido despojadas, ¿no?, de sus códices y bueno, de todo su patrimonio, sus tierras, ¿no? Entonces, sí ha sido muy complicado en ese aspecto, más la persecución que se dio, ¿no?, a inicios del periodo colonial. Por ejemplo, este Teomostli, que en náhuatl, ¿no?, tiene también su equivalente en maya, ¿no? O sea, en cada una de las lenguas el libro sagrado pues adaptaba sus contenidos, pero en esencia, como comentabas, plasmaba estos elementos de los mitos, y es probable que, por ejemplo, ese Popol Vuh y ese Chilam Balam formaran parte de este Teomostli que, por ejemplo, relatan que tenía un grosor de 4 dedos y 1 metro de extensión. ¿Podría caber esa posibilidad o sería otro tipo de contenido? No creo que fuera parte de la copia que tenía Boturini, porque la copia de Boturini parece limitarse a documentos del área náhuatl. ¿Ok? Ten en cuenta que en época prehispánica no era tan simple como tener 2000 páginas en un volumen de este tamaño que puedes abrir y leer de una vez. No. Un códice de 70 páginas ya es una cosa de este tamañote. En otras palabras, en las culturas antiguas, por ejemplo, si te vas a hace 2000 años a la zona de Israel, vas a encontrar que ya para entonces tenían el concepto del libro sagrado y tenían Biblia, todavía sin la parte cristiana. Pero ¿sabes qué?
A nadie se le ocurría poner todos los libros en un solo volumen porque no cabían, usaban rollos. Imagínate tú qué tamaño de rollo tenía que estar escrito a mano, además. Entonces los libros funcionaban por separado. Y lo mismo pasaba en Anáhuac. El concepto de libro sagrado no quiere decir que fuera físicamente un solo libro. Si quieren, es un modo mejor de decirlo, es literatura sagrada. Era un volumen de literatura. Definitivamente sí, los textos mayas pertenecen a Teomóstil por excelencia. Ahora, la funcionalización y la socialización de estos textos incluyen no solo que se sepa que existen o publicar, no, va más allá. Primero, se necesitan buenas traducciones. Las traducciones a medio hacer lo que generan en el lector es una posición de rechazo, porque no está entendiendo lo que dicen ahí. Digamos, si lees el Popol Vuh y todo te da la impresión de que son puros cuentos para niños, no hay una nota que te ubique, tu cultura mismo no te ha enseñado a entender las metáforas, vas a pensar que eso es una puerilidad y lo dejas de lado. Lo mismo ocurriría si lees la Biblia sin todo el bagaje cultural que hemos recibido sobre ella. Pero cuando una persona abre el Génesis ya tiene un enorme bagaje cultural que le permite orientarse un poquito. Eso falta con respecto a los textos sagrados americanos. Por eso pensamos que son deleznables y que se pueden echar a un lado y no pasa nada, ¿no? Luego, no es tan simple como publicar un texto. Además, comprometerse con el estudio. Ese estudio es disfrutable, por un lado, pero por el otro lado nos da una herramienta intelectual única. Y es la posibilidad de evaluar a nuestra propia cultura occidental. Recuerden, si yo estoy hablando en español y ustedes me están entendiendo en español, ustedes pertenecen a la cultura occidental cristiana. Así que, por muy anahuacas y muy mechicas y muy tenochcas que se sientan, si sigues pensando en español, perteneces a la cultura occidental cristiana. Y lo más prudente que debes hacer es comprenderlo, conocerlo, saberlo, para poder abstraerlo. Es decir, tengo tantas sugestiones culturales cristianas y las voy a abstraer, las voy a eliminar. ¿Cómo? Detectándolas. Pero si piensas que por el solo hecho que ya te interesan las cosas prehispánicas, ya tú estás viviendo en un mundo prehispánico, te estás engañando. Te estás engañando. Les pongo un ejemplo de engaño. En la cosmovisión cristiana, el tiempo se cuenta de manera lineal. 1, 2, 3, 4, 5, después que viene el 6, así, linealmente. Bueno, pues ahí tiene el grupo de la mexicanidad hablando de sexto sol, porque piensa que después del quinto sol tiene que venir un sexto. Perdieron por completo la comprensión de que es un sistema cíclico. Y en un sistema cíclico, después del 5 no viene un 6, viene otra cosa. Es decir, tienen una estructura mental cristiana tratando de entender conceptos de otra cultura. Entonces, primero tenemos que entender nuestros propios fundamentos. Te pongo otro ejemplo. Ayer leía un intento de interpretar o de descifrar el calendario de una persona que ni siquiera conoce cómo funciona el calendario gregoriano. Bueno, si no conoce el gregoriano, ¿cómo vas a comprender el ajeno? Es decir, primero tenemos que saber cómo es nuestra cultura y ya después de eso entrar en la ajena. Es así, ser humildes, no ser fanfarrones. Esto vale incluso para quienes hablan una lengua nativa de nacimiento. 500 años de aculturación cristiana dejan una huella. Y el hecho de que no lo notes significa que la huella es profunda, que ya es parte de tu vida cotidiana. Hay que hacer esfuerzo, tanto de estudio como de meditación, de reflexión, de mente en blanco, para poder detectar esas intrusiones ideológicas y poderlas anular, si viene el caso, si son malas. Sí. Sí, muy bien, Frank. Chignahui, pues por ahí tenemos ya unos comentarios también para ir terminando nuestro cierre, por favor. Justamente acá comentaba Patti Monlom. Bueno, vamos antes con Kenneth Pulido, que estaba, ya dejó algunos comentarios, que estaba leyendo tu libro en un grupo de lectura y el último Avatar de Quetzalcóatl que escribiste, y surge mucho el cuestionamiento y resistencia entre los escuchas sobre el uso de conceptos un tanto judeocristianos que utilizas en tu libro, Frank, pero también dice comenta que es cierto que explicas ahí del por qué usaste el término Dios o dioses, por ejemplo, y bueno, te felicita por tu trabajo que le ha gustado mucho. Y ya en lo que estabas aquí comentando, sí. El libro lo escribí en español, no solo uso un concepto judeocristiano, todos los conceptos son judeocristianos, todos. ¿Ok?
Ahí cuando platiquemos en náhuatl con ese grupo, cuando ese grupo entienda náhuatl clásico de manera fluida, le damos a la larga con los conceptos de náhuatl. Pero mientras tengan que leerse un libro en español, porque de otro modo no lo entienden, están manejando conceptos judeocristianos y pues tenía una de dos, darme a entender o no darme a entender. Sí, sí. Y bueno, ya con respecto a lo que estabas comentando, Patty Monlom, dice, mi pregunta es ¿cómo podemos rescatar nuestras raíces antes de la conquista? Y bueno, ¿por dónde comenzar? Patty, primero saber qué son las raíces. Las raíces son la parte más vital de un árbol. Puedes talarlo, pero si las raíces están vivas, el árbol retoña de nuevo. Las raíces no son la cultura. Las raíces son la parte vivencial de la cultura. Las raíces son aquello que nos permite sobrevivir, expandirnos y hacerlo de una manera amable, de una manera congruente. Es decir, no andar chocando con la naturaleza ni con los demás. Los elementos negativos de la historia no forman parte de las raíces. Por ejemplo, las raíces de la cultura cristiana, el esfuerzo de Jesús, de sus seguidores inmediatos, esos son raíces. Cuando te encuentras con un cura que dice hay que destruir a todo lo demás, está negando a Jesús y a todo lo demás. Por lo tanto, ya eso no forma parte de las raíces, aunque forme parte de la historia. Y lo mismo vamos a ver en Anáhuac. Todo lo congruente, lo propositivo, lo positivo, forma parte de las raíces de Anáhuac. Hay que estudiarlas poco a poco. Yo recomiendo comenzar estudiando cosas que nos rompan los paradigmas occidentales sin destruirnos psicológicamente. Por ejemplo, números vigesimales. Puede que te sorprendas cuando empiezas a contar de otro modo y a calcular de otro modo, pero eso no te destruye psicológicamente. Calendario. Ya con calendario es un poco más peligroso. Si estudias calendario en serio, ya vas a empezar a poner en observación creencias occidentales. Si vas a estudiar teología o nahualismo, ya ahí tienes que prepararte para echar por la borda montones de creencias y de cosas que te han dicho durante toda tu vida. Por ejemplo, la creencia de que porque los cristianos usan la palabra Dios de determinada manera, ya yo no puedo usar la palabra Dios. Es una creencia sembrada. O la creencia de que como los cristianos dicen que solo hay un Dios y todos los demás son falsos, entonces los anahuacas eran monoteístas. ¿Ves por dónde va el asunto? Son creencias sembradas. Resulta que no eran monoteístas. Fíjate tú qué cosa tan interesante. Y no eran malos, simplemente no eran cristianos. Luego, tenemos que ser rigurosos con la propia mente. Por eso yo sugiero comenzar por cosas simples como códigos, el calendario, las matemáticas, las lenguas. Estudias una lengua, por ejemplo, una lengua clásica, es decir, antes de la instrucción cristiana, y vas a empezar a entrar en la cosmovisión de una manera amable. Y también algún tipo de prácticas. En estos programas siempre tratamos de tener un punto de vista práctico. La práctica fundamental desde el punto de vista toltecayo es cobrar conciencia de nuestros estados de subconsciencia. Para eso tienes que darte una orden cuando estés consciente y tratar de recordarla cuando estés inconsciente. La forma más simple y más bonita y más gratificante es ensoñar. Es decir, proponte esta noche ensoñar, inténtalo. Y cuando cumplas con la tarea que te pusiste, vas a ver qué bien te sientes para empezar y vas a empezar a entender un poquito más profundamente esas metáforas que nos llegan del pasado. Vas a ver que no se trata de dioses invisibles y sobrenaturales, sino de otra cosa. Vas a empezar a evaluar también, vas a tener un termómetro, una medida para evaluar los textos antropológicos, los textos académicos que leas, porque que un académico sea muy erudito en ciertos temas no quiere decir que haya practicado. Así que puede que se pase la vida barajando metáforas y nunca entienda qué significan. Muy bien, Frank. Sí, Rosita, mira. ¿algún comentario más también para que ir cerrando nuestra sesión del día de hoy? Ya vamos a cerrar, pues me encantó esto de hoy y yo quisiera, porque salen cositas que propuesta para los siguientes programas cuando ustedes dispongan, la ideología de los números, como se tocó hoy, cómo impacta, cómo tiene un sustento los números. Y también me gustaría una pregunta así sobre los sistemas políticos. O sea, aquí se habla de marxismo, socialismo, y nosotros éramos, no sé, comunales. O sea, ¿cuál sería, o se tiene que acuñar un término
nuevo para el sistema político anahuaca. Ojalá y pudiéramos tocar ese tema que pues tengo curiosidad. Ese es un fuerte tema, un tema muy bueno. Sí, de hecho, el tema de las posiciones político-económicas de Occidente y cómo era en Anáhuac. Y yo sugeriría, no para satanizar o para decir uno es mejor, otro peor, sino para ver las diferencias y ver lo que cada cual aporta, si es que aportan algo. Eso es un buen tema, ¿eh? Si ustedes quieren, podría quedarse para la semana que viene. La visión político-económica de los anahuacas. Sí, Fran, la semana que entra estás en Yucatán. Bueno, quién sabe dónde estemos la semana que viene, ¿no? Pero en el próximo programa. ¿Entonces no va a haber programa este sábado? Adelante. Parece que vamos a tener que movernos, varios compañeros. Pero en el próximo programa me parece que podríamos tocar ese tema, porque también refleja preguntas que me han hecho. Quisiera, antes de terminar, volver a tocar este asunto. Miren, cuando me siento a investigar, a escribir y demás, siempre tropiezo con el concepto de Dios y los dioses. La verdad es que las fuentes que uso casi todas son náhuatl o mayas. En náhuatl, por ejemplo, encontramos el término teotl o su plural teteo. Traducir como energía no es correcto. Por supuesto que implica energía, pero la palabra energía se dice en náhuatl de otra manera. Concretamente se dice de otra manera. Teot implica algo que no basta con decir energía. Energía, por ejemplo, energía eléctrica, energía térmica, energía mecánica. No, eso no es lo que significa Teot. Significa mucho más. Por eso es que le hacían templos a ese concepto y por eso es que hacían estatuas divinas y por eso es que había sacerdotes y por eso es que había prácticas de todo tipo, libros sagrados y demás. Quiero decirles algo, miren. Desde que nacemos en Occidente nos están diciendo que las ideas cristianas son buenas porque los cristianos creen en un solo Dios y que los orientales están equivocados porque son politeístas, porque tienen muchos dioses. Por eso nos molesta que usemos la palabra dioses. Y cuando nos encontramos con una cultura como la anahuaca, que tenía 260 dioses, nos parece que hay que traducir diferente porque si no los anahuacas no se dan al adoctrinamiento cristiano. Los dioses de Anáhuac, Anáhuac Inteteo, si quieren decirlo como es, no eran igual a los dioses cristianos, eran diferentes. Pero no por eso vamos a sacrificar una palabra anahuaca que incluso tiene la misma raíz, etimológicamente hablando, que la palabra Dios o que la palabra teo. ¿Ves? Cuando hablamos de teológico, por ejemplo, en español estamos usando la misma raíz teo que aparece en América, aparece en todas partes de la tierra. Significa lo mismo. En otras palabras, no por ser purista vayamos a sacrificar la información que nos llega del pasado, información de raíces. Los anahuacas estaban muy felices con entender que el universo es una pluralidad y que no hay un ego grandote en el centro que lo dirija todo. Estaban felices con eso. Y si esta persona se destacaba, le daban título divino y es un dios. Se lo ganó. Es un dios porque se lo ganó. No es un dios porque lo adoran y punto. No, se lo ganó. Y si este concepto, por ejemplo, el concepto de la fertilidad cósmica, la fecundidad cósmica, merece ser divinizado, se diviniza. La materia se diviniza, ahí tienen a Coatlicue. Y así sucesivamente. Son dioses con todo derecho, incluso etimológicamente hablando. ¿Por qué resistimos? ¿Por qué rechazamos esa palabra? Por adoctrinamiento cristiano. Si no tuviéramos adoctrinamiento cristiano, si fuéramos, por ejemplo, hindúes o chinos, aceptaríamos tranquilamente esa palabra, no tendríamos el menor problema. ¿Ven? El adoctrinamiento se cuela incluso en nuestros intentos de ser puristas con respecto a las raíces. En Anáhuac no había purismo. Es una cultura natural, fluida. Se fue formando durante milenios. Cambió y asimiló nuevas cosas. Es real, es la realidad. No es una imagen mental que nos hacemos de las cosas. Cuando vayan a estudiar Anáhuac, yo les sugiero que vayan sin el menor prejuicio y observen lo que dice ahí. Si a ti te parece que la frase inteteo no se debe traducir como los dioses, proponme una traducción mejor. Bien.
pero no te vayas por la finta de que no, porque que la energía, no es cierto. Energía es chicahualista o es tonal. Entonces No, que, podemos ¿sabes qué? Concéntrate en la palabra y tradúcemela. ¿Sí? Dime. podemos el siguiente programa también acabar esto que no se ha terminado sobre términos dioses en nuestra cultura nahuaca y en nuestros diferentes pueblos, el simbolismo y la Mira, tradición. la pregunta es, ¿existen los dioses? Sí. ¿Dónde existen? En la mente humana. Ya. ¿Existe el calendario? Sí. ¿Dónde? En la mente humana. Las lenguas existen en la mente humana. Si tú me dices que los dioses no existen, tenemos que suponer que las lenguas no existen, el calendario no existe, la cultura no existe y el concepto de ser humano tampoco existe. No, no es así. Los dioses existen en la mente humana. Si estamos conscientes de eso, no hay ningún problema con manejarlos. Si creemos que están más allá, entonces sí empezamos a tener graves problemas, porque más allá hay caos. De hecho, el más allá es un concepto de simplemente mente. De manera que para la compañera que preguntó sobre cómo entrarle a las raíces, yo siento que hay que entrarle con absoluto desprejuicio. Si sientes que tal concepto te inspira rechazo o algo así, analízate, porque lo más probable es que sea un rechazo implantado. Yo también, cuando empecé a estudiar las culturas mesoamericanas, quería que fueran monoteístas. Después me di cuenta que eso está importando una idea cristiana. Durante años después de eso, me molestaba la palabra, hasta que un día me senté a estudiarla. Dije, ¿cuál es el problema con esa palabra? Esa palabra no tiene el menor problema, fíjate. No tiene el menor problema. No es un problema mío. No es un problema del náhuatl y no es un problema del español. Sí, muchas gracias, Chicago. Y hay una pregunta pendiente, comentarios de las... Sí, justamente de Patty Monlom, nos estaba comentando que ella estaba, bueno, está estudiando medicina ancestral y se encuentra con muchas cosas que no le checan y por eso hacía esa pregunta. Sí, bueno, ya que lo mencionas, hay otra cosa que me permito darte un consejo. Cuando estudies cosas respecto a náhuatl, vea las fuentes, verifica, porque la verdad es que en 500 años de aculturación se mezclaron muchas otras cosas que pasan ya por tradición. Es más, en tiempos recientes hay conocimientos, informaciones que han llegado del Oriente, de la India sobre todo, que se han mezclado y ahora pasan ya también como tradición. Por eso es importante siempre ir a las fuentes. Yo no estoy diciendo que la cultura no deba evolucionar. Debe evolucionar. Y todo lo bueno que venga. Hay un texto del Teomostli, de Huehuetlatoli, que dice, vayan por el mundo buscando las cosas buenas y cuando las encuentren, tráiganlas para que acrecienten la toltequidad. Así que no estoy negando la evolución de la cultura. Pero si lo que queremos estudiar es específicamente el periodo prehispánico, tenemos que ser rigurosos y poner un hasta aquí. De aquí para atrás son fuentes, de aquí para acá son especulaciones modernas, ¿no? Así que afortunadamente las fuentes están al alcance si las buscamos. Les recomiendo empezar por temas sencillos y específicos. Chignahui tiene experiencia porque él ha dado cursos de matemáticas vigésimales y tú te das cuenta, Chignahui, que empiezas por el cero y terminas por el cálculo y es una unidad completa, la gente la entiende bien, no pones en jaque creencias cristianas ni creencias que pueda tener la gente. Y ya están recibiendo una herramienta para decodificar cualquier cosa, desde un códice hasta una fachada de un edificio. Y justamente, a mí curiosamente, al estudiar las matemáticas vegesimales me abrió a practicar el ensueño. O sea, nunca lo hubiera pensado, pero justamente entró hice ese Claro, claro. clic en el racionamiento de contar en veintenas y pues en la noche ya estaba despertando en el sueño. Paraste por un momento el paradigma occidental y te abriste paso a la energía. De eso se trata. Sí, muy bien. ¿Algún comentario más ahí? Saludos, John, para los toltecas.
Sí, al respecto también invitarles, les compartimos y bueno, para prepararnos para el siguiente encuentro, y pues hacer uso de las herramientas que tenemos a disposición. No hay bibliotecas, archivos que están cerrados, pero lo que tenemos aquí a disposición, pues es como la señal que ahorita nos enlaza a través de NT. eh, y pues bueno, si ustedes googlean, por ejemplo, religión mexica, pues pueden darle clic aquí, vamos a compartir ese link en religión mexica. Este es de una mediateca de Lina que está abierta de forma gratuita. Ahorita lo compartimos por allá en las redes y en ella justamente es un libro de 184 páginas. En esas 184 páginas, pues se hace un estudio, pues igual, pues, academicista de Rafael Tena, pero hay información muy, muy interesante, ¿no? Toma elementos de primera mano y sobre todo, la parte que, por ejemplo, a mí más me gusta y espero que también les atraiga, y para aquellos que son artistas, diseñadores y bueno, en general, se toman algunos elementos de contexto, pero yo creo que la carnita de todo este documento, que pues está interesante, tiene sus referencias, es la siguiente, en la cual se describen justamente estas deidades del entorno de lo que llaman el panteón mexica, y vienen también para quien estaba interesado, ¿no? También en esta práctica, y pues yo creo que también es un buen ejercicio, ¿no? La descripción, la traducción de cada uno de sus atributos. Entonces ahí vienen sus atavíos, de qué es lo que tenían, ¿no? Algunas de estas deidades. Y pues teniendo en cuenta toda la riqueza, ¿no? Los mexicas, faltan los mayas, los huastecos, los rarámuris, o sea, bueno, aunque nos digan, ¿no? Estas imposiciones, Mesoamérica, por ejemplo, desde 1941, y las culturas del norte, Aridoamérica, luego a Cisamérica, o lo que quieran, pero lo cierto es que estos pueblos, pues, de raíces, conforman unos elementos bastante interesantes, y cuando nos adentramos y nos sumergimos en ellos, por ejemplo, vemos, por ejemplo, en unos fragmentos, ¿no? Del Chilam Balam o del Popol Vuh, elementos que provienen del náhuatl. Y eso que en la escuela nos dicen que no, náhuatl, mexica o maya, lo que sea, pero cuando nos vamos a conocer estas fuentes es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos en esencia la información, ¿no? Sin sesgos ni rasgos y sin cortes. Entonces, pues bueno, ahí tienen ese material para que lo puedan checar. Y pues, bueno, también la invitación, para quien tenga oportunidad, va a haber un evento, festival cultural allá en Izamal, pues vea por allá justamente, pues Frank tendrá chance de dar una charla. Les pasaremos la información aquí a través de Nación Tolteca y también de IT. Y también, bueno, va a estar Alejandra Cobo, acá también ya con las indicaciones, les pasamos los links para que, pues bueno, vayan viendo estas actividades culturales. Hay abiertas al público, hay otras ya más especializadas, talleres, conciertos, que van a hacer aquí. Pues bueno, ya está el cartel próximamente del 17 al 18 al 20, ¿verdad? Va a ser justamente 17 al 20 de marzo. Entonces, pues para que pues puedan checar, quien ande por allá en la península, se dé una vuelta, y pues importante, ¿no? En ese sentido, eh, comparto por acá esta imagen, porque ahorita estaban viendo el texto. Esta es como la imagen de este evento, que bueno, pues tiene justamente abrir la cultura, ¿no? En este recinto de los más importantes de lo que es el estado de Yucatán. Pues bueno, va a ser una serie de eventos culturales que, pues bueno, pues va a ser interesante. Va a haber algunas prácticas de ejercicios rituales. Pues ahí está el programa justamente en esta página. Se las haremos igual llegar para que, digo, allá va a haber una actividad de prácticas de KINAM, también la conferencia de Frank, y pues bueno, es justamente el ir recuperando estos espacios que pues permitan pues reconocer, ¿no? La valía de pues estos conocimientos, estas prácticas, la comida, gastronomía. Pues una propuesta interesante. Y pues bueno, con eso, algo más por ahí, Rosita, que tengas pendiente ya para despedirnos.
Que les vaya muy bien. ¿Qué es Paitán? El título del libro, de la portada que enseñaste. Significa literalmente palabra de apoyo o de auxilio, o de ayuda o de estímulo. Ah, muy bien. Pues que les vaya bien, estaremos al pendiente. Ojalá y nos traigan cosas, wow, que nos compartan. Gracias. Nos vemos a nosotros hasta dentro de 15 días, ¿verdad? ¿O va a haber programa este sábado? Pues veamos dónde estemos este sábado. Si no podemos estar acá, pues dentro de 15 días con el tema, creo que, ¿cuál fue el tema? La visión político-económica de los anahuacas, ¿no? A partir de la fuente. Sí. Muy bien. Frank, ¿algo más que quisieras comentar? Bueno, pues yo agradecerles a los que estuvieron aquí, a sus comentarios y preguntas, y nos vemos a la próxima. Muchas gracias, Chignawi. Sí, gracias, saludos también Fernando Arenas, Cal Israel, Matlacli Osomatli, que te desea buena vuelta al sol, Vicente, y a Lili Olinteot, que también anda por aquí, saludos a todos y gracias. Sí, muchas gracias a todas, a todos, y pues bueno, por acá nos encontraremos para pues seguir en este acercamiento, ¿no? A nuestras culturas y a la información. Así que pues también un fuerte abrazo para seguidores de NT, de IT y pues las toltecas de Anáhuac y el mundo, pues mucha fuerza y pues sigamos adelante. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos pronto. Hasta luego. Suerte. Cuídense.